por Luisa en la primera vuelta, va a ganar, pues, ¿no? Va a hacer lo que votaron también la segunda vuelta por ahí y va a ganar. Entonces se ve que está balanceada la muestra. Las pequeñas desbalances se ajustan con factores de ponderación. No debe meter esta lámina porque confunde, pero esto es cuestiones técnicas. Esto es lo importante, el resultado final. Resultado, coincide con la empresa argentina, que ganó Luisa. Postelectoral. Pregúntenle a cualquier especialista en esto. Esto es imposible, a no ser que haya habido fraude. Porque por el efecto triunfalismo, incluso la ventaja fuera de Novoa fácilmente, debe ser 8 o 10 puntos y en verdad perdió. Pero es el efecto triunfalismo. Aquí, pese a eso, gana Luisa, ¿no? 48.6 a 47.6. Se pone el margen de error. Y si ustedes ven, en la parte baja derecha, ¿ya? Resultado CNE 51.52 dice fuera del rango. O sea, ni siquiera con los márgenes de error, ¿ya? De 3 puntos y pico de la encuesta, perdón, de 2.18 el margen de error, leí la anterior, de 2.18, se llega a los resultados del CNE, es decir, un resultado imposible, fuera de cualquier margen de error. Pero somos muy críticos. Hubo gente que dijo, sí, está balanceada la muestra, por eso les puse esa diapositiva. Pero puede ser que los que estas encuestas no son probabilísticas, son determinísticas, ¿no? Deterministas. Se inscribe la gente para votar. No hay elección aleatoria, nada al azar. Entonces puede ser que hay un sesgo. Puede ser que los que se inscribieron para votar por Luisa es el voto duro. Y ese 44% y 44%, sí está muy balanceado ahí, ese fue el empate en la primera vuelta, pero un 44% de los duros, que los blandos se comportaron de diferente manera. Hicimos todos los ajustes, hicimos una nueva encuesta, ¿no? Pásenme, por favor, y se vuelven, encuesta 2, estrategia y negocios, se vuelven a ratificar los resultados. Esta vez 1.400 personas, 24 provincias, margen de error 2.65, y se ratifican los resultados, ¿no? Voto recuerdo segunda vuelta, incluso ampliada ventaja Luisa, 48% Luisa, Daniel Noboa 45% en votos totales. Pero lo que es, sin lugar a dudas, concluyente, es que los resultados del 13 de abril, con de 11 puntos de ventaja para Noboa, son imposibles. Eso es trampa, ¿no? Pero incluso las encuestas nos dicen que ganamos. Pero son encuestas digitales y son encuestadores que trabajaron con ustedes, aunque acertaron la primera vuelta. Bueno, felizmente, un grupo de empresarios ecuatorianos contrató a la empresa Farah, el nombre Begetti. Por si acaso, el señor Farah, creo que es Carlos Farah, no recuerdo, Jorge Farah, es el presidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos. O sea, no va a vender pues, su prestigio por ayudar a una corriente política. Además, no lo conocemos, no ha trabajado con nosotros. Nos llegó la encuesta, sí lo contactamos para verificar, pero no trabaja con nosotros el señor. La ficha técnica, ¿ya? Esta fue una encuesta del 6 al 9 de mayo, ya habían pasado 3 semanas de las elecciones, o sea, el efecto triunfalismo está todavía más colocado, porque al principio hablamos de fraude, ya después, cuando ven que el CNE no nos hace caso, etcétera, la gente dice, ya ganó Noboa. Entonces se ratifica el efecto triunfalismo, ¿no? Esta sí es probabilística, ¿no? Se elige al azar la gente, segmentada, etcétera. 2.400 casos, una encuesta muy grande. Normalmente las encuestas presidenciales nacionales son 1.200 casos, ¿no? En 38 cantones de las 23 provincias del país, solo faltó Galápagos. 2.400 casos personales, ¿ya? Más o menos 2% de error, nivel de confianza 95%, esto se lee. Si alguien sacó 48, puede ser 50, puede ser 46, con 95% de confianza. Todavía hay un 5% de probabilidad que sea más de 50 o menos de 46, ¿no? Pero ya es muy improbable, ¿ok? Lo que no puede ser es que sea 40 y 60, eso no va a poder ser. Eso ya está fuera de cualquier rango. Entonces, es una encuesta muy bien hecha de una persona de prestigio internacional, empresa argentina, y miren el resultado. Empate técnico. Daniel Noboa 46.6 y Luisa González 45.3 en votos totales. Esto significa que Luisa ganó y con comodidad. Porque como les digo, aquí está el efecto triunfalismo. Pero lo que no queda duda, y pregúntenle al señor Farah, es que el resultado del 13 de abril es estadísticamente imposible. Lo están demostrando las encuestas presenciales postelectorales. Después que erupcionó el volcán. No me voy a equivocar qué volcán erupcionó, por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, es Farah Begetti, les pongo la empresa, que no la conozco, pero es de mucho prestigio, no la conozco personalmente, a los dueños, etc. Es mucho prestigio, el presidente, el director Farah, el presidente de la Asociación Mundial de Consultores Políticos, que ratifica que el 13 de abril hubo un fraude. Ese resultado es imposible. Te lo hemos demostrado matemáticamente, estadísticamente, que el resultado es imposible. Veamos la parte electoral.
no somos nuevos en esto, ustedes saben, no nos engañamos, ¿no? O sea, no es que nos hacemos ilusiones, tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? Primera y segunda vuelta total de votos. Novoa sube más de 1.300.000 votos, Luisa sube 172.000. Eso es imposible. Solo Leonidas Issa tenía 550.000 votos. Es que no todos se van con Luisa, sí, pero no todos se van a ir con Novoa. Me explico, ¿no? A nivel de porcentaje, Novoa sube de 44.2 a 55.6. Luisa prácticamente no sube, 44, 44.3. Los que tenemos algo de experiencia en esto sabemos que es imposible. Por si acaso, no hay candidato desde el 2000 que en la segunda vuelta electoral no haya aumentado más de 1 millón de votos. Claro, la elección este año estuvo muy polarizada, o sea, no es válida ese referente, pero para darles una idea de que, por inútil que sea una campaña, sube votos. Y nuestra campaña fue muy buena. No es que los gestores de La Paz, la dolarización, por cada error que nosotros cometíamos, nos va a cometer 3. Acuérdense, Campo Sachi, inundaciones de Esmeralda, los chats de Lavinia, tantas y tantas cosas que hizo, ¿no? Entonces, por ahí no van las cosas. Pero lo más inverosímil, lo que es electoralmente imposible, a no ser que haya caído un cataclismo, a no ser que hayan descubierto que Luisa González se pasea de noche volando una escoba, azota a su progenitora en su casa, qué sé yo, alguna monstruosidad. No sé que sea algo, un cataclismo político, esto no puede pasar. ¿A qué me refiero? Ponme la siguiente, por favor. Que en 15.927 mesas, 15.927 mesas, esto es casi el 40%, porque son 42.000 mesas a nivel nacional. En lugar de aumentar votos, disminuimos con respecto a la primera vuelta. Señoras, señores, esto no existe. Electoralmente es imposible. Por inútiles que sean. Hay mesas donde se ha perdido 116 votos. Es decir, si Luisa sacó, las mesas tienen unos 330 personas de padrón, que voten 300. Si Luisa sacó 150 en la primera vuelta, en la segunda vuelta redujo 116 y solo sacó 34 votitos, de 150 a 34, entre 300 personas. Esto es imposible. Pregúntenle a cualquiera con elemental conocimiento, con elemental experiencia política, conocimiento electoral, etc. No, esto tiene por el cero. Que hayamos retrocedido de 1 a 116 votos en 15.927 mesas. Por ejemplo, en Pichincha, retrocedemos en 2.772 mesas y perdemos en esa mesa casi 17.000 votos. En Guayas retrocedemos en 4.529 y perdemos casi 32.000, más de 32.000 votos. Esto no existe, a no ser que haya habido un cataclismo que no lo hubo. Alguien dirá, fueron los bonos. Eso es. Pedimos la información, por supuesto no nos han dado, pero logramos obtener al menos directamente de Manabí la información de los bonos por inundación, que se dieron, la siguiente por favor, en 31 sitios en Manabí, entre cantones, parroquias de Puerto Viejo, etc. Se repartieron, bueno, no saqué el total, pero a ver si unos 10.000 bonos, ¿no? Por un monto de millones de dólares. Por ahí está en Calceta, 1.083 bonos. ¿Ya? Y luego en la otra columna está el incremento de votos de Novoa. Si ustedes hacen un gráfico XY, es decir, beneficiarios versus incremento de votos de Novoa entre la primera y segunda vuelta, tienen este gráfico. No existe relación alguna. Si existiera, esto significa que no existe. Pero si existiera sería negativa. Es decir, donde más bonos dio, menos votos recibió, menos votos incrementó. No es la respuesta esa, es mentira, ¿no? De hecho, los bonos empezaron a darse el 20 de marzo, ya estaban incorporados en las estadísticas, en las encuestas, y no subían Novoa. Al final incluso había una tendencia a bajar, porque la gente veía que era pura demagogia. Eso de que fueron a votar los ancianos, todo eso es mentira, más participación hubo en el 2023, eso no puede explicar 1.200.000 votos. Entonces, ¿qué es lo que lo explica? El fraude fue en los votos, queridos compañeros. No es electrónico, hay muchas anomalías, muchas. Inconsistencia de actas, pero serán 200.000, 300.000 votos que nos robaron ahí. Pero lo central, el fraude central, está en los votos. ¿Por qué? Porque ya las actas nos vinieron con los resultados fraudulentos y por eso nuestro conteo electoral y por eso el conteo de la OEA da lo mismo que el CNE. Pero eso ya están adulteradas las actas, ya están con los totales fraudulentos. Después eso la OEA dice, no, ya no hemos visto ninguna anomalidad. Claro que la vieron, ya les vamos a demostrar. Pero en todo caso es porque ellos ya recibieron las actas con los montos equivocados. Pero ¿por qué no se abren las urnas? Para ver si esos son los votos que están dentro de la caja, ¿no? Entonces empezamos a investigar, nos rebanamos los sesos, sabíamos que el resultado era imposible. No somos nuevos en esto, se lo acabo de mostrar irrefutablemente, creo yo, matemáticamente, estadísticamente, electoralmente. Ahora, ¿cómo lo hicieron?
Entonces decían, prueben el fraude, cómo nos hicieron el fraude, ¿no? Y, perdón, quiero decirle antes de seguir, esto también es importante. Alguien dirá, sí, pero estos son puras análisis matemáticos, estadísticos. No es suficiente para cuestionar una elección. Aquí nuevamente hay una doble moral terrible. Sigue, por favor. La OEA, en el informe 20 de octubre de 2019 sobre las elecciones bolivianas, pon por favor la siguiente. Uno de los principales factores para decir que las elecciones eran fraudulentas y tenían que repetirse es que puso que en análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, ¿ya? Y que su proclamación se dio por un momento masivo e inexplicable los votos del MAS en el 5% final del cómputo. Entonces, aquí ponen como causal para anular o al menos revisar esas elecciones que el análisis estadístico realizado revela que la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable. Nosotros le acabamos de demostrar que es imposible, no estadísticamente improbable. Estadísticamente imposible. Pero en el caso ecuatoriano no se ha demostrado el fraude. Ahí están los indicios del fraude. Tienen que investigar. Son resultados anómalos por todos lados. No, pero como no está demostrado el fraude, están los indicios, está la fiebre, buscan la infección. No hemos encontrado infección, solo hay la fiebre. O sea, es una hipocresía total. Es imposible esto. O sea, si esto jamás nos hubieran pasado algo así a nosotros, ¿no? Solo con un estudio matemático hubieran revisado todas las elecciones. Acá tenemos media docena de estudios matemáticos, media docena de encuestas postelectorales, tenemos el análisis electoral y no quieren revisar, no quieren hacer una auditoría integral al proceso. ¿Y por qué además? Pues si no temen nada. Si no temen nada, ¿cuál es el problema? Todos salimos ganando, es sano para la democracia. Pero uno de los argumentos que dicen es, no, nosotros nos reunimos con OEA. No, esto es estadística, las encuestas se equivocan. Bueno, con las estadísticas, en el 2009, ellos pidieron revisar las elecciones bolivianas. ¿Por qué nos piden revisar las elecciones ecuatorianas? Bien, el gobierno firma acuerdo con la OEA para la auditoría integral de las elecciones. Si Novoa está tan seguro que ganó, y él sabe que no ganó, ¿por qué creen que no convoca constituyente? Si ganó con 11 puntos, si yo fuera presidente, enseguida pues llamar a una constituyente, porque sé que se la voy a ganar. ¿Por qué creen que dieron marcha atrás? Porque saben que no ganaron. ¿Por qué no firman un convenio con OEA para que haga una auditoría integral en las elecciones, como se hizo en Bolivia? Porque saben que no ganaron. ¿Okay? Pero es suficiente. Como lo está diciendo el informe de la OEA del 2019, están usando dos estándares diferentes. Ahora ya no es válido. En el 2019, sí, el análisis estadístico y la improbabilidad de los resultados sí era suficiente para hacer auditoría integral del proceso. O sea, solo con lo que tenemos ya debería haber una auditoría integral. Ese es el mensaje. Y no lo han hecho. Pero tenemos mucho más. ¿Cómo se hizo el fraude? Les decía, el fraude debe estar en las urnas. Y no sabíamos cómo hasta que vimos el propio informe de la OEA. Sigue, por favor, Patricio. Este es el informe preliminar de la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, que dice en su parte pertinente, página 13, la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Compañeros, no somos nuevos en esto, no somos muy responsables. Esto que quieren hacer pasar como un detalle irrelevante, sí es irrelevante porque lo pusieron en el informe. ¿Cuántos observadores de la OEA habrá? 100. Hay 42.000 mesas. Esto es lo que vieron y lo que no vieron. Pero además investigan en OEA, investigan a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. ¿Cuándo ha habido una observación electoral así? Nunca. Métanse inteligencia artificial. Nosotros averiguamos directamente en OEA. ¿Ya? Nunca. Nunca. Porque algo elemental, que la tinta debe ser secado rápido para que no se dañen los votos. Pero es algo elemental, básico, ¿no? Entonces, primera vez en la historia que hay una observación así. Y esto nos alertó. La cuestión está en la tinta. ¿Y qué hicimos enseguida entonces? Esto se transmitía de acuerdo con la OEA, ¿no? Le repito, la tinta utilizada para marcar las papeletas se transfirió entre las opciones políticas al doblarlas debido a la simetría del diseño. Este es un voto verdadero, ¿ya? Ustedes ven que en la segunda vuelta es simétrico, se dobla, la raya de un candidato queda sobre la raya del otro candidato, y lo que decía lo es, se transmitió la tinta, ¿ya? Entonces anularía el voto, pues no hay incremento de votos nulos, ya vamos a ver qué pasó. Le he puesto un círculo, el código QR, porque veremos más adelante que esto es importante, ¿ok? Código QR es para que coincida con la mesa. Es decir, este mismo código es el de la mesa, el de las actas. Entonces no puede haber diferentes códigos, votos con diferentes códigos, que el de las actas o el de las mesas sería fraudulento. Han cambiado los votos. ¿Ya? Ya están entendiendo por qué prohibieron tomar fotos los votos, ¿no? Allá vamos, ¿ok?
Sigamos, por favor. Entonces, lo primero que hicimos fue ver qué había pedido pues, el CNE. Se había pedido tinta de secado lento que se puede transmitir. No, era todo lo contrario. Esferográficos, tinta de secado rápido. Y todos los bolígrafos deben tener las mismas características. Esto es compras públicas del CNE. ¿Ok? Y en la primera vuelta todos los bolígrafos fueron BIC, los BIC vulgares y silvestres, que son tinta de base aceitosa, oleaginosa, y de secado rápido, como toda tinta moderna. ¿Ya? Y averiguamos quién es el proveedor. El proveedor es Puente y Montesino, que encarta el 26 de octubre a Jennifer Montesino, representante de Mongar. Mongar es la empresa que arma los kits electorales, tiene sus instalaciones cerca de la mitad del mundo, grandes galpones. Ahí entonces llegan los votos que imprime el Instituto Geográfico Militar, llegan las cajas de cartón, llegan los proveedores con las plumas, con las almohadillas, con las fundas plásticas, todos lo juntan para enviarlo a los diferentes recintos, código de QR de los votos con la mesa, con las actas para que no haya cambiazo. ¿Ok? Entonces eso hace Mongar, y eso es un error nuestro. Nosotros el día de la elección sí tuvimos el control electoral más grande de todo el país, casi un delegado por mesa, 42.000 delegados, pero cuando imprimen las papeletas nadie vigila. ¿Cómo sabemos que no hacen papeletas falsas, preparadas, especialmente, etcétera? Cuando arman los kits, nadie vigila. ¿Cómo sabemos que no cambian las papeletas? Ah, es que está el código de barra. ¿Y por qué creen que no permitieron tomar fotos? Sin foto se puede cambiar. La única forma de probar es abriendo la urna o con la foto. ¿Ok? Entonces, pero aquí está la garantía de Puente y Montesino. Todo es de la familia Montesino. A la empresa Mongar, también de la familia Montesino, la que arma los kits, garantizando, les leo, ¿no? Ingeniera Jennifer Montesino Garzón, representante legal de Mongar. Ahí escribe William Cadena, presidente de Corporación Puente y Montesino. Garantizo que nuestra empresa proveerá a la empresa Mongar S.A. todas las cantidades de los siguientes productos ofertados: material genérico, cinta adhesiva, almohadilla dactilar, cera dactilar, esferográficos, color negro, punta gruesa. Garantiza que los tiene en stock. Dicho sea de paso, los BIC normales se producen en Ecuador. Es imposible que haya falta de stock, porque se producen más. No hay ni siquiera que importarlos, se producen en Ecuador. Entonces, estamos claros, lo que pidió el CNE, tinta de secado rápido, una sola clase de bolígrafo, lo que ofreció Puente y Montesino, tenemos todo. Además, contactamos con el laboratorio tal vez más prestigioso de Europa de criminología, el Instituto Canario de Análisis Criminológico, con el doctor incluso Oscar Díaz, una eminencia a nivel mundial en tintas y documentología. ¿Ya? Ahí está Oscar Francisco Díaz Santana, perito. ¿Ya? Y le pedimos, mire, tenemos este problema. Ahí tienen ustedes una foto del instituto, está en las Canarias, es muy prestigioso. Es de los dos más prestigiosos de Europa y de los más prestigiosos del mundo. Yo ya conocía la existencia de este instituto por el caso Soborno, ¿no? Recuerden que hubo un cuaderno donde Pamela Martínez, un avión, escribió que los sobornos que hemos recibido, quisimos hacerle un peritaje al cuaderno, nunca lo permitieron, nos dejaron en indefensión. Pero ya sabíamos de la existencia de este instituto, de un grafólogo colombiano, los pudimos contactar y se hizo un equipo de 4 científicos, 2 colombianos, uno mexicano, experto en elecciones, y el laboratorio de 4 entes, el laboratorio canario, sobre todo con el doctor Oscar Francisco Díaz. El uno experto en tinta, documentalogía, el otro experto en escritura, el otro experto en fraude electorales, etc. ¿No? Y lo primero que hace el doctor Díaz y el instituto es pedirnos que le mandemos los bolígrafos. Y empezamos a pedir a nuestra militancia bolígrafos y la primera inmensa sorpresa. Pero esto es insólito. Solo esto amerita una... Ya los resultados ameritamos una investigación a fondo. Pero si no era suficiente con esto, sin los resultados, hay que hacer un análisis a fondo. Resulta que hay 2 clases de bolígrafos. El BIC, con el que se votó en la primera vuelta, y en la segunda vuelta nos introdujeron una segunda clase de bolígrafo, que lo tengo aquí en mis manos, este me mandaron de España, donde también retrocedimos en votos, que se llama Increíble, que además lo importa Comercial Regalado, que no es proveedor del Estado. ¿No? ¿Y qué nos dice? Esto ya es gravísimo. ¿Por qué hay 2 clases de bolígrafos? Es que se acabó el stock. Primero, lo garantizaban que había en stock. Segundo, la VIC se produce nacionalmente. Tercero, como veremos, esta tinta es diferente. No es la que pidió el CNE. Entonces, esto es especulado. Por lo menos especulado. Miren lo que les voy a demostrar aquí. No sé si me están viendo. ¿Me están viendo la hojita? ¿Me están viendo la hoja? Sí, ¿no?
¿ya? Voy a rayarla y voy a doblarla, como se dobla un voto, ¿ok? Ustedes verán que se pasa de un lado al otro, ¿ok? Esto sin preparar nada. Imagínense un papel preparado, va a pasar mucho más fuertemente la tinta. Entonces, se descubre, se fue la imagen, no sé si se me fue a mí o a todos, la imagen de la presentación, Patricio, ¿ya? Se descubre que hay dos clases de bolígrafos, esto no existe, nunca ha pasado. Solo esto merita ya que la prensa denuncie titular. Imagínense esto, si yo ganaba, había cuestionamiento a mi victoria y descubrían que habían dos esferos en lugar de uno, dos clases de esferos. Dos esferos con punta diferente. La punta a su izquierda, la más fina, es el esfero increíble, este de aquí, ¿ya? Increíble, miren, punta fina, ¿ya? Y el otro es el Vulgar Geek. No le he conseguido el clásico, pero sí tengo los no clásicos, ¿ya? Que punta más gruesa, ¿ok? Pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando analizan la tinta, el laboratorio, por favor la siguiente, se descubre, aquí está, es un informe de 61 páginas, en su punto 6, punto 3, punto 4, en muchas partes refiere a lo mismo, solo para economía de tiempo, solo he pasado esta parte, pero el informe está colgado en la página web, lo pueden ver. Dice, características físico-químicas de las tintas marcadas CNE, ¿no? Están, tiene el logotipo CNE, son dos, Bic y Increíble. Bolígrafo con la marca Increíble. Estas tintas se caracterizan porque tienen una base acuosa, no es oleaginosa, la tinta moderna, es de base de agua, que favorece la transferencia, favorece la transferencia. Estas son las tintas que usaban en la Edad Media, que usan los niños para jugar, o los magos para hacer sus trucos, porque son de secado lento, fáciles de borrar y transmisibles. Pero aquí está, ¿qué más evidencia quiere? ¿No? Entonces, ya vamos a ser abogado del diablo, pero en todo caso, frente al argumento de que se nos acabaron las BIC, si pusieron esta en lugar de las BIC, que en principio es tinta de menor calidad porque se borra, eso es peculado. Por lo menos aquí hay peculado y presentaremos la respectiva demanda penal. Y por medio de esa demanda pediremos inspección de los bolígrafos, papeletas, etc. Ojalá nos apoye toda la prensa honesta del país y del mundo para descubrir la verdad. Pero ya, miren, los resultados imposibles y ahora dos clases de bolígrafo. Con tinta, el uno, hecha en la India, esta tinta hecha en la India, de secado lento, borrable y transmisible. Ah, Correa, pero sí, entonces al doblar queda de lado y se anula. No, porque si se prepara adecuadamente la papeleta, y eso es lo que no ha entendido la gente, ¿ya? Si se pone un reactivo de un lado donde se marcó, con el tiempo se borra la tinta, se llama reductor. Los técnicos le llaman reductores. Por ejemplo, el metabisulfito sódico, al doblar pasa la marca de un lado al otro y queda en los dos lados. Pero con el tiempo se borra del lado original. Y no lo digo yo, compañeros. Lo dice el instituto. Sigamos. ¿Ya? Y no se ha podido todavía hacer el experimento porque nos falta un reactivo, pero ya nos va a llegar. Pero aquí dice, cara de origen, ¿no? A ver, déjame leer acá para... Contenido químico diferente en cada cara. Está describiendo cómo se puede hacer el fraude de laboratorio. Página 39, ¿no? Es por ello que la diferencia que deben tener ambas caras del papel se corresponde con la siguiente. Uno, contenido químico diferente en cada cara. Cara de origen, donde desaparece la tinta, impregnada con reductor. Reductor es un reactivo que hace invisible la tinta. Esta tinta acuosa, la tinta oleaginosa no la puede hacer invisible. Por ejemplo, metabisulfito sódico. Este reactivo no lo teníamos, ya va a llegar y se va a poder reproducir esto. ¿Ok? La cara de transferencia, donde permanece la marca, no contiene reductor. Diferencias físicas, absorción y fijación. Cara de origen, superficie más lisa o satinada. Esta es superficie lisa, al menos no es tan porosa, ¿ya? Y miren que se pasó la tinta. Imagínense, en superficie lisa o satinada se pasa más fácilmente, se marca como original los dos lados, y de la cara de transferencia, superficie más porosa o fibrosa, esta clase de papel, ¿ya? Y se marca muy fuertemente la tinta. ¿Qué nos dice en su página 57? ¿Ya? Lastimosamente utiliza términos técnicos, pero cristal violeta es la tinta acuosa del bolígrafo Increíble. Usted puede leer el informe completo. Dice, el mecanismo de carácter hipotético plausible, hipótesis plausible, hasta que se deban analizar las papeletas originales de las votaciones, es la reducción e invisibilización inducida por el papel tratado. O sea, está la tinta acuosa, borrable
de secado lento transmisible, y si hay preparación del papel, puede desaparecer de la original y solo quedar en el segundo lado. ¿Y cómo? Primero, llega una cara del papel que contiene un reductor, por ejemplo, metabisulfito sódico impregnado solo en una cara. Segundo, el reductor actúa localmente transformando el cristal violeta a la tinta en su forma reducida, es decir, incolora, invisible. Tercero, en la otra cara, que no contiene beta-bisulfito y donde la tinta se ha transferido previamente por contacto, no se reduce, no desaparece y por lo tanto permanece visible. Se lo dice el Instituto Canario de Análisis Criminológico, por el amor de Dios. Tenemos bolígrafos de tinta acuosa, transmisible, borrable. Le está diciendo que si los votos estaban preparados, se podía pasar de un lado al otro el voto. Se lo está diciendo el instituto, no Rafael Correa. O sea, no es loco Correa, no, debe estar loco todos los científicos del Instituto Canario de Análisis Criminológico. Entendamos lo que estamos hablando. Podemos estar enfrentando un fraude de vanguardia, que si no lo corregimos, nos puede seguir robando la democracia, porque quién sabe que lo mismo lo hicieron en 2021 contra Lazo, 2023 contra Novoa. En la segunda vuelta se puede hacer esto porque solo hay 2 candidatos finalistas y la papeleta es simétrica. Esto no se puede hacer en la primera vuelta, no se puede hacer con asambleístas, solo se puede hacer en la segunda vuelta. Este tipo de fraude explica todo, todo concuerda, todo calza. Sigue, por favor. ¿Ya? Las conclusiones finales del estudio, ¿no? Las conclusiones finales. Página 59-61. A juicio de este perito, el profesor Oscar Díaz, una eminencia a nivel mundial, pueden ver su currículum, tiene como 30 páginas, y de acuerdo con los datos obtenidos concretamente mediante el estudio documentoscópico y la marcha analítica, usando técnicas instrumentales de microscopía, espectroscopía y cromatografía, se puede afirmar lo siguiente. ¿Ya? Única, evidencia que se ha utilizado una tinta altamente transferible que puede marcar la casilla de ambos candidatos, lo que puede vulnerar el proceso electoral de recuento. Todo ello favorecido por el diseño de papeletas de votación simétricas, no descartando fraude por borrado espontáneo de una de las tintas de los candidatos hasta que puedan ser analizadas los originales de las papeletas de votación. Te dice, hay que analizar los originales, porque si eso está preparado, es evidente que hubo fraude. Los indicios son gravísimos. Ya tenemos la tinta que se transfiere, pero necesitamos el papel que puede de un lado hacer desaparecer la tinta y solo hacerla caer del otro lado. Esos papeles son los votos y no nos dejaron abrir las urnas. Esta clase de fraude permite explicar todo. Sigamos, por favor. Todo calza. Primero, ¿por qué prohibieron los celulares y tomar fotos a los votos? ¿No? Porque yo creía al principio que era porque la tinta es fotosensible, que sí es fotosensible, es sensible a la luz. Porque con una foto de alta resolución se pueden ver los pigmentos. De un lado, sí, el biosulfito y el otro lado, no. Con alta resolución se podría ver. Pero ya lo entendí mejor. Porque no teníamos papeleta original, teníamos un facsímil que no tenía código QR. Las papeletas originales sí tienen QR. Entonces, si hubo el cambiazo, si por ejemplo las papeletas correctas salieron del Instituto de Gráfico Militar y se cambiaron por papeletas preparadas, no tiene que ser el 100%, cuidado, 20%, 30%, y no tiene que ser en todas las mesas. Lo hicieron muy bien, seleccionaron las mesas. Hay que ver dónde enviaron estos bolígrafos especiales y ahí enviaron los votos, ¿ya? Entonces, es donde se retrocede, sobre todo en votos, donde hicieron esto. Pero se pudo cambiar entonces en Mongar cuando se armaba, o vinieron ya las papeletas preparadas así, del Instituto Geográfico Militar, con código QR y todo eso, o, más probable, por eso prohibieron las fotos, es que el cambio se hizo cuando se armaban los kits, se metieron papeletas fraudulentas con esta preparación química para que con esta tinta transferible pase de A a B, pero se borre en A y solo quede en B. Y por eso prohibieron los celulares, porque ya el código QR no iba a coincidir con el de la mesa, ¿no? Esto explica, sigamos, el descubrimiento pues, de la OEA, porque el secado de tinta toma un tiempo. La desaparición de la tinta del lado original toma un tiempo. Los que votaron al final, tal vez no tuvo tiempo de desaparecer la tinta del lado A y se marcaron las 2 papeletas y ahí es donde se anula el voto. ¿Ok? O tal vez pudo fallar el proceso porque había más humedad, qué sé yo. Entonces lo que descubre la OEA es donde el proceso no se les completó. También calza perfectamente. Esto explica que se les pasó la mano, ¿no? Porque era un voto más para no, un voto menos para Luisa, y nos dejan casi en el 44% de la primera vuelta. Sigue, por favor, Patricio. Y nos sacan 11 puntos de ventaja, lo cual es electoralmente imposible. Y sobre todo, esto explica
como con este método era un voto menos para Luisa, un voto más para Noboa, ¿por qué nos hacen retroceder el siguiente, por favor? En casi 16.000 mesas, lo cual es un imposible electoral. Entendamos que todo calza. La hipótesis es tremendamente plausible. Y la manera, si estamos hablando de tontería, la manera de mostrarlo, abriendo las urnas. ¿Pero qué pasó? Siguiente, por favor. Aquí están todos los reclamos que presentamos, con los mismos argumentos, inconsistencia de actas, los mismos artículos legales, los mismos procedimientos que en la primera vuelta. En la primera vuelta nos abrieron centenas de urnas, ¿sí? Pues, sí, hicimos reconteo, centenas de urnas, y recuperamos miles de votos. En esta segunda vuelta, todo fue negado. Nos dejaron absolutamente en indefensión y no abrieron una sola urna. Recuerdo usted el 2017, cuando vencimos a Lazo y Lazo dijo que había fraude. Yo era presidente de la República, me pasé el tiempo que le había dicho, y presidente del partido político, y yo mismo pedí que se abran las urnas. Se abrieron 3.000 urnas en el Coliseo Rumiñahui, segunda vuelta. ¿Ya? Se contaron cerca de 1.500.000 votos, frente a cámaras de televisión, frente a millones de espectadores, y aumentamos la ventaja porque sabíamos que Lazo mentía. Si nosotros mentimos, ¿por qué no abren las urnas? Todo esto se dilucida, se resuelve abriendo las urnas y revisando los votos. Y no lo quieren hacer porque saben que los descubrimos, saben que hicieron fraude y saben que perdieron las elecciones. Siguiente, por favor. En realidad, no permitieron abrir ni una sola urna, ni revisar ni una sola papeleta. Y a eso le llaman democracia. Nos dejaron totalmente indefensión. Gente que dice que hay que voltear la página y ver adelante. Ver adelante. Se robaron el país. Entendamos que esto es fundamental, la verdad, la honestidad, la ética, el Estado de Derecho, una sola moral. Son batallas que valen pelearse. Nosotros seguiremos peleando por la verdad. El 13 de abril hubo un mega fraude. Noboa es un presidente ilegítimo y la presidenta electa se llama Luisa González Alcíbar. Muchísimas gracias a todas y todos. Y toda esta información con todas las fuentes la pueden revisar en www.elmegafraude.com. Un inmenso abrazo. Muchísimas gracias, presidente.